¿Qué es el traumatismo encefalocraniano? Es un proceso de transmisión de energía al cráneo y a su contenido debido al contacto dinámico o estático en relación a una superficie contundente y cuyo resultado es variable en cuanto a daño se refiere. Es decir, el niño puede recibir un impacto estando parado o también, como sucede a menudo, durante su movimiento. Esto, en una cavidad cerrada, va a generar una serie de complicaciones por transmisión de energía con implicancias dentro de la estructura del cráneo. La clasificación por mecanismo y acción, un TEC cerrado, es decir, aquel donde queda íntegra la superficie craneana, puede sangrar el cuero cabelludo, pero no hay ningún signo de continuidad entre el medio interno y externo. Este a su vez es de alta energía y baja energía, ¿no? Según el compromiso neurológico, también tenemos clasificación de gravedad, independientemente de que sea cerrado o abierto o expuesto. Ustedes ya conocen la escala de Glasgow. A mayor puntaje, menor severidad, ¿no? El moderado de 9 a 12 y 8 menos ya es un Glasgow de que implica un daño severo a nivel neurológico. El contenido intracraneano, ¿qué es lo que tenemos dentro del cráneo? Básicamente el parénquima cerebral, el cerebro, ¿no? El tejido cerebral, la sangre, que obviamente nutre al cerebro, y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La presión intracraneana, no se mareen acá, es bien sencillo. La presión intracraneana, es decir, la presión que está dentro del cráneo, como existen presión vascular, presión intraabdominal, etcétera, está generada por básicamente el volumen del líquido cefalorraquídeo, el volumen sanguíneo y el volumen de la masa encefálica, así de simple. Entonces, imagínense que hay un traumatismo contundente, lo menos que se quiere es que aumente la presión intracraneana, ¿no es cierto? Y esta va a aumentar en función a que la presión arterial media disminuye, ¿no es cierto? Y la presión intracraneana aumenta. La presión de perfusión cerebral, es decir, aquella presión que permite un flujo de sangre dentro de lo normal al cerebro, no debe verse alterada nunca. La idea es que el cerebro reciba sangre porque a partir de ahí recibe oxígeno y no se muere el tejido cerebral. Si nosotros disminuimos la presión de perfusión cerebral, obviamente las implicancias pueden ser graves o muy graves, de tal manera que la presión arterial media, es decir, la presión media de la sangre que llega ahí, es un elemento importante que contrarresta la presión intracraneana. Si hay un golpe y por ahí la presión intracraneana aumenta o disminuye la presión arterial media, lo que va a disminuir es la presión de perfusión cerebral. Y esto va a causar la degeneración isquémica del tejido cerebral. La casuística sobre el TEC infantil es absolutamente relativa, es una casuística que depende de la ciudad, del país, etc. Por ejemplo, en nuestro país la casuística se ve muy alterada. ¿Por qué? Porque gran parte de estos casos suceden en ámbitos marginales. Y en ámbitos marginales, ¿qué hacen los papás? Dejan al niño llorar, le ponen algún tipo de ungüento, hierba en la cabeza y no reportan eso a algún centro de urgencias o emergencias. En otros países sucede algo muy diferente, entonces la estadística es más fidedigna. Obviamente, si el trauma es severo, causa un daño neurológico inmediato, van a llevarlo a un niño a un hospital de urgencias y eso es lo que se va a registrar. Hay un alto impacto en la salud, ¿no es cierto? En Estados Unidos es la primera causa de muerte en la infancia y una gran causa de secuelas neurológicas. Hay 3 picos dentro de la gravedad, en este caso la mortalidad del traumatismo encefalocraniano. ¿Ok? En el 50% de los casos, más o menos, en la mitad de los casos ocurre en el momento del accidente, ¿no? Como puede ser un accidente de tránsito terrible, como puede ser una caída desde gran altura o el recibir el impacto de un gran objeto en la cabeza.
El 50% de las muertes sucede en ese momento. Luego, dentro de la primera hora o primeras 6 horas ocurren el 35% de los eventos nefastos. Y esto está asociado porque se va dando progresivamente una alteración dentro de lo que llamamos el cerebro en su parte hemodinámica, lo que hemos conversado hace un rato, la presión intracraniana, de perfusión cerebral, la presión arterial media, etcétera, ¿no? Por eso que es muy importante a veces el llevar inmediatamente a un niño al servicio de urgencias cuando recibe un traumatismo de esta naturaleza. Y bueno, el 15% sucede entre 5 y 7 días después. Por lo general, dentro de este 15%, el 10% sucede dentro de los 4 o 5 días a lo sumo. ¿No es cierto? Es muy raro que un niño que haya tenido una contusión craneana, a los 6, 7 días comience a presentar una complicación. Pero también es dable, por eso siempre cuando llega un pequeño al servicio de urgencias con una contusión, un hematoma, ¿no? Y de repente ha pasado ya los filtros de que sea algo de inminente atención, el médico tiene que informar al padre. Estos hechos no los ve el pediatra porque no es un evento clínico en sí. Nosotros derivamos como un triaje estos casos al servicio de cirugía, pero como médicos tenemos la obligación de informar y saber. Y lo que hay que informar a veces, incluso a familiares que te llaman y te dicen, se ha caído, mi hijita, se ha golpeado la cabeza, es de que por más pequeño aparentemente que sea el golpe, puede tener graves implicancias, sobre todo a lo largo de los días. Que de repente es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque los padres se confían, pasa 1 o 2 días, y ahí se comienza a generar a veces eventos o manifestaciones clínicas bastante sutiles, que pueden desencadenar finalmente en algo grave e irreversible. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que informar adecuadamente. Como que también, ¿qué pasa, no? Después de 1 año llegan, que se golpeó la cabeza el chiquito y todavía están con ese trauma. Hace 1 año se golpeó, entonces tampoco es tanto, ¿no? Hay un tiempo establecido dentro de qué es el criterio de observación y aparición de síntomas que pueden generar un daño neurológico. Recuerden, el 50% en el momento del evento, un 35% en la primera hora o en las primeras 6 horas y el resto dentro de los 5 y 7 días, sobre todo antes de los 4 días. ¿Ya? Muy bien.